Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Matías Barberis, de Anatomía Veterinaria 1 y 2, y estoy acá para colaborar con la Cátedra de Patología Médica en esta clase que va a tratar sobre las bases para la clínica neurológica. Vamos a ver algunos conceptos generales. Recuerden que el tejido nervioso está formado por principalmente las neuronas y las células de la glía. Las neuronas tienen un cuerpo y una prolongación larga que es el axón. A nivel del sistema nervioso central, los cuerpos se agrupan formando lo que se conoce como sustancia gris o núcleos, y las prolongaciones conforman la sustancia blanca, que a su vez está conformada por fascículos. En el sistema nervioso periférico, los cuerpos se conglomeran formando ganglios y las prolongaciones se agrupan formando los nervios. La sustancia gris y blanca se distribuye de manera distinta a nivel de médula espinal y encéfalo, eso lo recuerdan. En la médula espinal la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Y en el encéfalo, a grandes rasgos, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. Aunque recuerden que hay núcleos de sustancia gris inmersos en la sustancia blanca como estructuras subcorticales. Los cortes que podemos hacer conviene aclararlos porque probablemente veamos imágenes, y en lo que es neuroanatomía en imágenes se usa la misma nomenclatura en cuanto a planos y direcciones y cortes. Entonces recuerden que arriba es dorsal, abajo es ventral, hacia adelante es rostral cuando nos acercamos al plano nasal, u oral en relación a la boca, a oral cuando nos dirigimos hacia caudal, y bien craneal y caudal cuando estamos fuera de la cabeza. Los cortes pueden ser transversales, o coronal, o frontal, horizontal, longitudinal o sagital. Bueno, longitudinal es el que pasa, o sagital es el que pasa por la línea media, y parasagitales son paralelos a este. El transversal es justamente perpendicular al corte longitudinal, y el corte frontal u horizontal podría ser el que es paralelo al piso, horizontal, que deja un plano como la superficie de una mesa. En cuanto a las lesiones que afectan al sistema nervioso, su distribución puede ser focal, es decir, en un punto, puede ser multifocal o puede ser directamente difusa. Piensen en, por ejemplo, un tumor, una infección fúngica o una lesión inflamatoria. Además, el sistema nervioso puede estar afectado de forma primaria o de forma secundaria. De forma primaria, por ejemplo, como decíamos, en un tumor, y de forma secundaria cuando, por ejemplo, una encefalopatía hepática o una enfermedad hepática puede afectar al sistema nervioso, configurando una encefalopatía hepática, por ejemplo. En cuanto a la cantidad de miembros afectados, podemos tener un miembro afectado o los dos miembros pélvicos, o los dos miembros torácicos, o los cuatro, o los dos miembros de un solo lado, y podemos tener parálisis o paresia. La parálisis es la pérdida total de la motricidad voluntaria, y la paresia es la pérdida parcial de la motricidad voluntaria. Sus sufijos serían plegía o pléjico y paresis o parético. Entonces, un miembro puede estar monoparético, dos miembros estarán biparéticos, los cuatro serán tetraparéticos o tetraplégicos. Cuando son los miembros pélvicos será paraparesia o paraplegía, y cuando son los dos de un solo lado, hemiplegía o hemiparesia. En cuanto a la filogenia y la ontogenia, solo voy a mencionar que conviene por ahí hacer un repaso de estos conceptos, teniendo en cuenta que por lo menos en los mamíferos el sistema nervioso se distribuye, se organiza de forma similar, y el examen neurológico se puede aplicar salvando las diferencias en todas las especies. De animales domésticos, claro está. Ahora bien, el objetivo es alcanzar 3 niveles de diagnóstico, comenzando por el nivel anatómico. Es, yo diría, el más importante, porque a partir de aquí es que podemos tratar de llegar a un diagnóstico diferencial o tener una presunción de un diagnóstico, y tratar de confirmarlo mediante el método complementario que haga falta. Entonces,
el principal objetivo del examen neurológico será tratar de neurolocalizar la lesión. El diagnóstico anatómico es uno de los más importantes aspectos para un manejo clínico apropiado de un animal con enfermedad neurológica. Palabras, si no me equivoco, de la UNTA. Vamos a concentrarnos entonces en un primer momento del nivel de diagnóstico anatómico. Para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio. Saben que el sistema nervioso se clasifica en un sistema nervioso central, que es aquel protegido por un estuche óseo y recubierto por membranas meníngeas, que son la médula espinal y el encéfalo, compuesto este último a su vez por el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Y el sistema nervioso periférico son los nervios y ganglios. Los nervios pueden formar plexos y esos nervios pueden ser de origen craneano o de origen espinal. Y el número de los nervios craneanos es fijo de especie a especie y el número de nervios espinales va a variar en relación a la fórmula vertebral de cada especie. Las enfermedades que involucran áreas anatómicas individuales tienden a producir un conjunto de signos clínicos regionales característicos. De esta manera, con los signos clínicos que se presentan, podemos pensar que el problema puede estar en tal o cual lugar. La principal diferencia que hacemos en cuanto al sistema nervioso central es si el problema es medular o encefálico, y dentro de lo que es el encéfalo tomamos como referencia la tienda o tentorio del cerebelo y podemos decir que el problema puede ser supratentorial por arriba de la tienda del cerebelo o infratentorial por debajo de la tienda del cerebelo. Recuerden que la tienda del cerebelo es una estructura de la dura madre que se aloja en la cisura transversa, que es aquella que separa el cerebro del cerebelo. Entonces, la región supratentorial abarcaría el prosencéfalo, es decir, a los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, y parte del mesencéfalo, y el área infratentorial abarcaría al tallo encefálico con parte del mesencéfalo. Algunos signos infratentoriales, es decir, del tronco del encéfalo y sus nervios craneanos, serían deficiencias de los nervios craneanos tercero al doceavo, paresis, ipsilaterales a la lesión de un solo lado, alteración del sensorio, anormalidades cardiorrespiratorias, anormalidades del sueño como narcolepsia y cataplexia. Recuerden que en el tallo encefálico tendremos estructuras tan importantes como los centros cardiorrespiratorios, los núcleos que configuran los orígenes reales de esos pares craneanos, y tenemos el SARA, que es el sistema reticular activador ascendente, que tiene que ver con el sueño y la vigilia. Es lo que nos permite despertarnos y mantenernos despiertos. Hay que considerar entre las alteraciones infratentoriales a los síndromes vestibular y cerebeloso. Entre los signos supratentoriales o indicadores de alteración supratentorial tenemos ceguera de origen central y deficiencia de la respuesta de amenaza, con reflejos fotopupilares normales, pupilas mióticas, es decir, pupilas que no se pueden dilatar, deficiencia de las reacciones posturales con hemiparesia o tetraparesia asimétrica, deficiencias de la sensibilidad de la cara, alteraciones del sensorio o anormalidades del comportamiento. Piensen que puede estar alterada la corteza cerebral, convulsiones, marchas en círculo, torsión de la cabeza y signo de presión cefálica. Yendo específicamente a cada una de las regiones, en cuanto al telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales que contienen a la corteza cerebral, a los núcleos basales, a la sustancia blanca del hemisferio, a los ventrículos laterales, las alteraciones de estas estructuras no pueden dar alteraciones de la conciencia y del comportamiento, crisis cerebrales, es decir, convulsiones. Pleurostótono sería autoauscultación hacia el lado de la lesión. Amaurosis, que es ceguera de origen central con reflejos fotomotores. Deficiencias sensitivas, marcha compulsiva, es decir, esa marcha en la que el animal camina y no se echa nunca, salvo cuando está extenuado. Marcha en círculos, anosmia, es decir, incapacidad para oler.
y deficiencias en las reacciones posturales. En cuanto al diencéfalo, que sería toda la región de tálamo, epitálamo, hipotálamo y metatálamos con el tercer ventrículo, podemos tener alteraciones sensitivas, ceguera. Recuerden que el quiasma óptico se decusa y se considera de por sí una estructura diencefálica, pero quiero decir se decusa y da los tractos ópticos que llegan hacia los cuerpos geniculados laterales del tálamo, que son parte del metatálamo. Alteraciones endocrinas, recuerden, tenemos el hipotálamo y la hipófisis, y alteraciones en las funciones autónomas. Recuerden que el hipotálamo también es el origen anatómico y funcional del sistema nervioso autónomo. En cuanto al mesencéfalo, que es esa pequeña porción o cerebro medio, recuerden que tiene un techo, un tegmento y un pedúnculo de cada lado, los pedúnculos cerebrales, y aloja también al acueducto mesencefálico con la sustancia gris periacueductal. Cuando hay una alteración en el mesencéfalo, vamos a poder ver tal vez alteraciones de la movilidad ocular. Allí tenemos los núcleos de Edinger-Westphal que tienen que ver con la contracción de las pupilas, alteraciones de los reflejos oculares, estrabismo, alteración de los reflejos auditivos, alteración de los reflejos fotomotores y alteraciones motoras, porque el mesencéfalo aloja al núcleo rojo, que es parte de la vía extrapiramidal. En cuanto a los reflejos oculares y reflejos auditivos, recuerden que en el techo del mesencéfalo tenemos la placa cuadrigémina, que aloja los cuerpos cuadrigéminos, 2 rostrales y 2 caudales, que son vías de relevo de la vía visual y de la vía auditiva. En el metencéfalo, conformado por el cerebelo y el puente, tenemos el origen del quinto par, entre otros, y nos puede dar una lesión a este nivel, alteraciones de la masticación, alteraciones sensitivas de la cara. Recuerden que el quinto par, el nervio trigémino, con sus 3 ramas, maneja la motricidad voluntaria de los músculos masticadores y maneja la sensibilidad de la mayor parte de la cara y la córnea. Podemos tener alteraciones de la micción, porque tenemos el centro de la micción, y alteraciones del equilibrio, aumento de la base de sustentación, hipertermia, tremores de intención. Serían signos cerebelares o que podrían configurar un síndrome cerebeloso. En el mielencéfalo, es la porción en verde aquí, configurada por la médula oblonga o bulbo raquídeo. Una lesión en este nivel suele ser grave y puede dar alteraciones respiratorias y cardíacas. Hay lesiones que son incompatibles con la vida directamente. Podemos tener alteraciones motoras porque puede estar afectada la vía reticuloespinal, es decir, todas las vías de proyección motoras y sensitivas pasan por este nivel en algún lugar, así que alguna lesión en el mielencéfalo nos puede alterar vías sensitivas o motoras. Podemos tener estrabismo divergente, alteraciones vestibulares, aquí tenemos los núcleos del nervio vestibular, deficiencias de la postura, alteraciones en la deglución, parálisis de músculos de la mímica, porque tenemos el origen del séptimo par, que es el facial, que maneja los músculos faciales, y parálisis de la lengua. Siguiendo con la idea de querer ubicar la lesión o tratar de ver de dónde vienen los signos clínicos que estamos viendo, tienen que saber que una alteración neuromuscular puede estar dada a nivel de la médula espinal, donde se aloja el cuerpo de la motoneurona alfa en la sustancia gris, en el asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal. Esa neurona va a emitir una prolongación que sale por la raíz ventral del nervio y que va a discurrir por el nervio para dirigirse hacia el músculo y configura el efector final común. Entonces, la lesión puede estar a nivel medular y seccionar o lesionar el cuerpo de la motoneurona alfa, configurando una neuronopatía, o puede estar para la vía sensitiva a nivel del ganglio de la raíz dorsal, donde se aloja el cuerpo de la neurona sensitiva, que sería la neurona sensitiva primaria o secundaria en algunos casos. Puede ser una radiculopatía cuando se altera la raíz, por ejemplo, en un pinzamiento de raíz, en una lesión de la columna vertebral o del foramen intervertebral.
una plexopatía cuando lo que se afecta es el plexo, dando en ese caso una mononeuropatía múltiple. Pueden ser neuropatías cuando se afecta el nervio, mononeuropatías cuando el afectado es un solo nervio, o polineuropatías cuando son varios los nervios afectados. Podemos tener trastornos de las uniones neuromusculares en la placa neuromuscular o alteraciones del músculo, por ejemplo, miositis, necrosis, etc. Decíamos entonces 3 niveles de diagnóstico, y para tratar de llegar al diagnóstico anatómico, nuestra principal herramienta es el examen neurológico. El objetivo del examen neurológico es primero determinar si hay disfunción del sistema nervioso, si lo que estamos viendo, por ejemplo, una claudicación, tiene su origen en una disfunción del sistema nervioso o puede ser una claudicación de cualquier otro origen. Por ejemplo, osteoarticular. Tratar de realizar un diagnóstico topográfico, como decíamos, tratar de neurolocalizar la lesión, estimar la magnitud de las lesiones y emitir un pronóstico. Esto también dependerá de los diagnósticos presuntivos que hagamos. Las etapas del protocolo diagnóstico consisten entonces en identificar y caracterizar la lesión, localizar la lesión, emitir diagnósticos diferenciales o presuntivos. En función de esas presunciones, elegir los métodos complementarios, tratar de llegar a un diagnóstico etiológico y emitir un pronóstico y tratamiento una vez que llegamos al diagnóstico. Pero el examen neurológico estará siempre, pero siempre precedido por el examen físico completo. No podemos encarar un examen neurológico sin haber revisado antes todo el animal, porque de ser así nos podríamos estar, dicho mal y pronto, comiendo una enfermedad de otro origen. Anormalidades electrolíticas, enfermedades endocrinas, desórdenes hematológicos u otras alteraciones que tienen signos comunes con el sistema nervioso o que pueden estar afectando de forma secundaria al sistema nervioso. Por ejemplo, aquí vemos la posición plantígrada en este gato. Podemos pensar que es una alteración neurológica y en realidad se trata de una diabetes. Hay otras alteraciones, por ejemplo la falla renal, el hipoadrenocorticismo, el uso exagerado de diuréticos o el mal uso de diuréticos, la acidosis metabólica, la iatrogenia desde muchos puntos de vista puede producir alteraciones en los electrolitos y los iones, produciendo hipercalemia o hipocalemia, hipo o hipercalcemia, hipo o hipernatremia, que van a dar signos muy similares, o mejor dicho, compartidos con otras patologías. Por ejemplo, debilidad muscular, alteración del ritmo cardíaco, hipovolemia, tetania, convulsiones, letargia, rigidez muscular, tremores, depresión del sensorio y coma. Fíjense que son signos para nada específicos, son signos muy inespecíficos y comunes a muchas alteraciones. Entonces, en el examen clínico del animal con sospecha de enfermedad neurológica, lo primero que tenemos que determinar es cuál es el motivo de la consulta. Siempre preguntándole al dueño cuál es el problema, cuándo empezó y hace cuánto que lo tiene. Una vez establecidas estas pautas, podemos comenzar con la evaluación neurológica, que tiene los siguientes pasos. La observación del estado mental, de la conducta, eso lo vemos ni bien el animal entra a la sala, la postura de la cabeza, del tronco y de los miembros, el movimiento, si puede caminar, cómo es la marcha, si hay movimientos involuntarios, si hay convulsiones. Hacemos evaluación de los nervios craneanos, de los reflejos espinales, evaluamos las reacciones posturales y la propiocepción y hacemos la palpación completa que suele estar asociada al examen físico general del animal. Palpación del pie, de la piel y del aparato locomotor, músculos, articulaciones y movimiento activo de las articulaciones. Los elementos que necesitamos para hacer un examen neurológico son de uso frecuente, suelen estar en todas las clínicas. Fíjense, tenemos
una linterna puntiforme. Es necesario un buen oftalmoscopio. A veces es necesario un otoscopio. Martillos percutores. Fíjense que este tipo de martillo trae una aguja para algunas de las pruebas que podemos hacer y un cepillito, algodón para hacer, por ejemplo, pruebas de seguimiento de objetos y una pinza hemostática. Yo generalmente con un fonendoscopio, un oftalmoscopio, un martillo y la pinza hemostática realizo la mayor parte del examen neurológico, o el examen neurológico en la mayor parte de los casos. Y el láser lo pongo porque también puede servir a veces para la prueba de seguimiento de objetos para evaluar la función visual. Muchas veces resulta útil valerse de una guía o una ficha para el examen neurológico en la que vamos tomando notas sobre el motivo de la consulta, la reseña, la anamnesis y los datos del paciente y del responsable. En cuanto a la reseña, ya saben de su importancia, saben que consiste en tomar nota de la especie, de la raza, del sexo, de la edad y, sobre todo para el caso de grandes animales, de la utilidad del animal, si es un animal de tiro, si es un animal que tenga alguna función en el campo, un animal de trabajo, o en el caso del perro y con respecto a su raza, si lo usan para alguna función en específico, como por ejemplo salir a cazar con el perro. Y también sabemos que hay lesiones de origen genético asociadas a la especie, obviamente, y a la raza. Esto lo pueden encontrar en todos los libros. Es importante conocer algunos detalles de especie y de raza para no cometer errores. Por ejemplo, en este caso vemos un gato siamés en el que se observa estrabismo y a veces nistagmo. En el siamés y en el himalayo, el nistagmo espontáneo y el estrabismo espontáneo no configuran una patología, son frecuentes de observar. En cuanto a la anamnesis, como decíamos, tenemos que indagar en cuanto a qué es lo que el propietario observa, cuál es el motivo de la consulta, cuándo lo notó por primera vez, desde cuándo lo tiene o desde cuándo lo hace. Podemos preguntar sobre el plan sanitario, si ese animal ha sido vacunado y desparasitado de cachorro y a lo largo de su vida, en tiempo y forma, si ha viajado a zonas endémicas de tal o cual enfermedad infecciosa, si ha sufrido traumas, si ha tenido cirugías, si tiene medicación previa, si tiene análisis previo, bueno, etcétera. Podemos preguntar muchísimas cosas que serán más o menos importantes dependiendo del caso. En cuanto a la observación, como parte del examen objetivo general del sistema nervioso, vamos a ver el sensorio, las facies y las actitudes, que incluyen la postura y la marcha. ¿Cómo evaluamos el sensorio? ¿Qué evaluamos? Evaluamos cómo se desenvuelve el animal en el medio y con las personas u otros animales que lo rodean. Para eso vemos si es un animal alerta, por ejemplo, si entra olfateando a la consulta, si entra caminando, si entra conectado con el medio, o si por el contrario viene un animal postrado o un animal caminando pero que no se relaciona con el medio, o directamente un animal estuporoso o comatoso. Todas las estructuras que están involucradas en un sensorio normal, tanto en el sueño como en la vigilia, son la corteza cerebral, distintas áreas sensitivas, motoras y de asociación, el tálamo, que es la vía de entrada de las sensaciones, y el tallo encefálico, que como decíamos aloja al sistema activador reticular ascendente, el SAR. Entonces, en cuanto al sensorio, un sensorio normal tiene que tener lucidez, el animal tiene que estar vivaz, alerta. Un sensorio exaltado puede demostrarse con excitabilidad, irritabilidad, con desorientación, con vocalizaciones, con convulsiones y con deambulación, con esa marcha continua que decíamos hoy.
Por el contrario, un sensorio deprimido puede manifestarse con deambulación, decaimiento, confusión, abatimiento, con alteraciones fisiológicas o directamente con estupor, con inmovilidad y semiconsciencia. El sensorio también puede estar anulado o semianulado y producir coma. Hay formas más objetivas de evaluarlo. Esto es una escala de Glasgow modificada para la evaluación del sensorio en animales, que evalúa la actividad motora, los reflejos del tronco encefálico y el nivel de conciencia de ese animal, y en cuanto a la clasificación o la puntuación final, clasifica al animal en 3 categorías y permite emitir un pronóstico, por ejemplo, en un trauma craneoencefálico. No es la única escala, hay varias de estas escalas, pueden utilizar la que les resulte más cómoda o la que más resultados les dé, la que más objetiva les parezca. Pero son muy útiles estas escalas para monitorear la evolución de un animal, por ejemplo, que ha sufrido un trauma craneoencefálico, que vive en un estado de estupor o coma, y nos permite ir viendo si tratar de evaluar objetivamente la evolución, y además nos permite comunicar entre profesionales objetivamente cuál es el estado del sensorio de ese animal en tal o cual momento. En cuanto a las actitudes, las observamos en la estación, es decir, cuando el animal está quieto, ya sea parado, sentado o acostado; en decúbito, cuando el animal, por ejemplo, está en decúbito o bien en decúbito y no se puede incorporar; o en la marcha. Y vemos si la postura es normal, si se puede incorporar o no, y si la marcha es normal o presenta alteraciones. Por ejemplo, en un síndrome cerebroveloso, en un síndrome vestibular o en alguna alteración medular. En cuanto a la postura, hay algunas posturas características de lesiones extensas que abarquen a todo el cerebro, por ejemplo, lesiones de descerebración, lesiones de descerebelación, cuando hay una lesión cerebelar grande, por ejemplo, en una hernia cerebelar, o en una lesión espinal a nivel tóracolumbar que produce la característica postura de Schiff-Sherrington. En cuanto a la observación de los movimientos y de la marcha, ello también nos da muchísima información porque nos permite determinar si una gran cantidad de estructuras están intactas. Lo que observamos en la marcha es la ataxia, que es la combinación de la sinergia, la metría y la diadococinesia. La ataxia entonces incluye a la sinergia, la metría y la diadococinesia. La sinergia es la coordinación de los movimientos agonistas y antagonistas. Su alteración es la disinergia. La eumetría es la adecuación de los movimientos de los miembros en el espacio y su alteración es la dismetría. Y la diadococinesia es la adecuación de los movimientos en el tiempo y su alteración es la disdiadococinesia. La ataxia entonces es la adecuación o coordinación de los músculos en el espacio y en el tiempo para lograr un movimiento perfecto o adecuado. Y su alteración entonces es la ataxia. Otra vez, porque es necesario tener en cuenta la reseña y saber con qué especie estamos trabajando. Cada animal, cada especie, cada raza tiene su marcha normal y su marcha debe evaluarse caminando, al paso rápido, al trote y corriendo, ya que no es lo mismo un caballo de tiro o un caballo de carrera o un perro gran danés o un perro chihuahua. Entonces, la ataxia es la ausencia o deficiencia de la coordinación de la función muscular, evidenciada por movimientos tambaleantes e irregulares. La dismetría es la pérdida de coordinación y conexión de los movimientos, que resultan exagerados. Esto es muy simple de observar en enfermedad cerebelosa, la dismetría, sobre todo la hipermetría. La parálisis, como decíamos hoy, implica la pérdida absoluta de la motricidad voluntaria de un grupo de músculos o de un miembro, por ejemplo, o de más de un miembro. La paresia es la pérdida parcial de la motricidad voluntaria. Y los movimientos anormales son movimientos involuntarios de mayor o menor amplitud y de mayor o menor frecuencia que afectan a pequeños o grandes grupos de músculos, por ejemplo, temblores y mioclonías.
Tenemos algunas alteraciones de la marcha clásicas según distintas patologías, por ejemplo, cuando hay alteraciones vestibulares, es decir, del equilibrio, cuando hay alteración del cerebelo o cuando hay alteración de la médula espinal. Entonces, algunas ataxias clásicas son la ataxia vestibular, la medular o la cerebelosa. Aquí tenemos una ataxia cerebelosa. El animal no puede mantenerse demasiado quieto. Cuando está quieto hay aumento del plano de sustentación, hay hipermetría, hay temblores y también hay temblores de intención, que son un signo característico de enfermedad cerebelosa, que es cuando hacen un movimiento dirigido, por ejemplo tomar o comer, el cuadro empeora. Aquí tenemos un ejemplo de marcha vestibular. Podemos tener marcha en círculos, círculos abiertos, círculos cerrados, torsión cefálica, inclinación cefálica. Pero aquí se ve la alteración de la marcha. Y una paraparesia ambulatoria, debido a una lesión medular, con déficit propioceptivo. Cuando evaluamos entonces la marcha y los movimientos, estamos evaluando el sistema somatomotor, que es el que desarrolla el movimiento y con ello la capacidad de desplazarse. El sistema somatomotor, es decir, aquel que nos permite mover el cuerpo, está conformado por 3 niveles de manejo. Un nivel inferior, evolutivamente uno de los más antiguos, configurado metaméricamente o segmentariamente a nivel de la médula espinal, de donde sale la motoneurona alfa, decíamos. Es decir, que el efector va a dirigirse hacia el músculo. A su vez, hay una retroalimentación sobre el mismo nivel y el medio ambiente también influye sobre este nivel y sobre los niveles superiores. Centros de nivel medio, el tronco encefálico, por ejemplo, donde se aloja el núcleo rojo o el SARA, y centros de nivel superior, como por ejemplo la neocorteza, el neocerebelo y los núcleos de la base. Otra forma de ver a este sistema somatomotor es en 2 grandes grupos. Un sistema piramidal, que es mayormente flexor, muy desarrollado en primates y sobre todo en el ser humano, que es el que nos permite los movimientos muy finos y coordinados. Y la vía es la vía córtico-espinal, es la vía más larga. Y el sistema extrapiramidal está incluido por vías que involucran al núcleo rojo, a los núcleos vestibulares, a los núcleos tectales, a núcleos córtico-vulvares o córtico-pontino-cerebelosos y al núcleo rojo, que configuran entonces la vía reticuloespinal a nivel de la formación reticular, la vestibuloespinal, la tectoespinal, córtico-vulvar y bueno, la rubroespinal. Estos tractos, entonces, que parten, por ejemplo, de la corteza cerebral y se dirigen hacia la médula espinal, el córtico espinal, decíamos la vía piramidal, la función es la movilidad voluntaria, el origen es el área motora primaria a nivel del lóbulo frontal en la corteza cerebral, sería el giro prefrontal en los humanos, y una lesión a este nivel produciría hemiparesia o hemiplegia. A nivel del núcleo rojo, donde se origina la vía rubroespinal, la función sería la motricidad voluntaria, también participa en el tono flexor, y una lesión en este nivel produciría déficit de la motricidad voluntaria también. Algunos autores lo consideran parte de la vía piramidal, otros no tanto. En cuanto a la vía vestíbulo-espinal, maneja más que nada el tono muscular para el tema del equilibrio, y la retícula espinal a nivel de la formación reticular en el sistema reticular activador ascendente y el puente, también maneja el tono muscular, y cuando hay una lesión se produce debilidad.
En cada movimiento hay un componente reflejo, un componente automático y un componente voluntario que tienen que ver con la evolución de la vía somatomotora. El componente reflejo se encuentra en el nivel paleocinético en cuanto a la evolución, quiero decir, y se ubica a nivel de médula espinal. Piensen en un reflejo miotáctico, por ejemplo. El componente automático es a nivel arquicinético y se produce a nivel suprasegmentario. Sería los de nivel medio que decíamos hoy. Y el componente voluntario es ya lo más evolucionado en la escala zoológica, es el nivel neocinético, lo más nuevo, y se produce a nivel de la corteza cerebral. Piensen que un reflejo es algo que se produce y frente a un estímulo y que no podemos manejar, que se autorregula y que se da a nivel medular, se integra a nivel de uno o más segmentos medulares, pero se da a nivel espinal. Y, por ejemplo, movernos y desplazarnos voluntariamente surge a nivel de la corteza y están todos los niveles interconectados y conectados con el medio, obviamente. O sea que se van produciendo autoajustes todo el tiempo. Otra cosa que evaluamos en el examen neurológico es el tono muscular, con el animal en estación sobre todo. Eso nos permite evaluar todas estas estructuras y funciones: propiocepción, receptores de músculos, de tendones y de ligamentos, la vía aferente, los nervios sensitivos, el centro ejecutor, por ejemplo a nivel de médula espinal, centros superiores, porque recuerden que el tono, si bien tiene un componente automático, está también regulado por el cerebelo y el sistema vestibular. Es decir que tenemos determinados núcleos que aumentan el tono muscular, son núcleos dinamógenos como el núcleo de Deiters o la corteza cerebelosa, y estructuras inhibidoras del tono muscular como el núcleo rojo, el vermicerebelar, la corteza cerebral y el cuerpo estriado, que son núcleos de la base. En condiciones normales de eutonía, en un tono normal, estos núcleos dinamógenos e inhibidores están en equilibrio. Cuando hay alguna lesión de algunos de ellos, por ejemplo alguna lesión de un núcleo inhibidor, se produce hipertonía porque aumenta la función de los núcleos dinamógenos, es decir, no tenemos el freno de los inhibidores sobre los dinamógenos. O, en caso contrario, podemos tener hipotonía cuando hay una lesión de los dinamógenos y los inhibidores quedan liberados a su suerte. La semiotecnia del tono muscular es sobre todo por palpación, pero también por observación, inspección y por motilidad pasiva. Entonces, la exploración de la motricidad incluye descartar, primero que nada, un origen no neurológico. Hoy decíamos, una claudicación puede tener un origen osteoarticular, por ejemplo, una displasia de cadera. Mediante motilidad activa, dinámica, es decir, en la inspección de los movimientos y de la marcha, del desplazamiento, ver la amplitud, la rapidez, la facilidad de los movimientos y ver si hay dolor. Y en la motilidad pasiva, cuando la maniobra la hacemos nosotros, flexionamos y extendemos, pronación, supinación, aducción, abducción y rotación. Hacemos todos los movimientos que la articulación nos permita. Los movimientos normales. Si aparecen movimientos anormales para una articulación, bueno, el problema probablemente no sea neurológico, pero la idea es utilizar todas estas herramientas para descartar el origen no neurológico o para determinar el origen neurológico en sí. En cuanto a las facies, que vendría a ser la actitud que presenta el animal enfocado en la cara sobre todo, podemos tener muchas facies, algunas son fascia tetánica del nervio facial, podemos tener una parálisis facial o un hemiespasmo facial, fascia del nervio oculomotor común, fascia rábica, fascia del nervio trigémino, por ejemplo, atrofia de los músculos temporales o de los músculos masticadores en general, o en una parálisis flácida del nervio trigémino, caída de la mandíbula, sobre todo si es bilateral, o un síndrome de Horner, por ejemplo. El síndrome de Horner cursa con miosis
enoftalmia, protrusión de la membrana nictitante, es decir, cuando aparece bien visible el tercer párpado, y con ptosis palpebral, es decir, caída del párpado superior, generalmente con incapacidad para parpadear. Ello se debe a una interrupción en la inervación simpática del ojo, que está dada por 3 neuronas en una vía muy larga. Fíjense que la primera neurona se origina en el mesencéfalo, desciende por el tracto tegmento espinal, discurre por la médula espinal, por el tallo encefálico y por la médula espinal, hasta llegar a nivel de los segmentos torácicos T1 a T3, donde emerge con las raíces de los nervios para incorporarse a el tronco simpático o la cadena ganglionar simpática, ya a este nivel en la segunda neurona, y a nivel del ganglio trigeminal hace sinapsis con la tercera neurona, que se distribuye por todas las estructuras que mencionábamos recién para dar la inervación simpática. Entonces, la inervación simpática, bueno, aquí lo tienen, va hacia el músculo dilatador de la pupila, es decir, produce midriasis, hacia el músculo liso de la órbita de los párpados, mantiene los párpados sobre todo superior en su lugar y al tercer párpado, y bueno, produce entonces dilatación pupilar leve, protrusión del globo ocular, ampliación de la fisura palpebral y retracción de la membrana nictitante. Piensen en una situación estresante, en una situación de lucha o huida en la que el animal, o incluso nosotros mismos, dilatamos las pupilas y abrimos bien grandes los párpados. Una lesión en cualquier punto de esta vía simpática del ojo produce un síndrome de Horner. Y aquí tenemos un ejemplo de síndrome facial. Fíjense en este perro. Para observar las facies justamente tenemos que mirar al animal bien de frente y bien derecho. Y aquí pueden ver caída del pabellón auricular derecho, en este caso, caída del párpado, caída del moflete, y no sé si se llega a apreciar, pero muchas veces se ve también caída de la narina de ese lado. Y a veces también sequedad ocular, porque el nervio facial inerva a la glándula lagrimal, y sequedad de la narina, eso se llama seromicteria, también justamente por disminución de la afluencia de lágrimas hacia la cavidad nasal. La palpación, como decíamos, debe hacerse del cráneo, de la columna vertebral y de los miembros, y de las estructuras óseas, articulares y de tejidos blandos, principalmente los músculos. Pero sin olvidar el examen físico general, debemos palpar a todo el animal. Ganglios palpables y no palpables, a ver si aparece alguno. Testículos. Próstata en un tacto rectal. Bueno, ya nos estamos yendo un poco por las ramas. En cuanto al examen de la sensibilidad, vamos rutinariamente a evaluar la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. La sensibilidad superficial se evalúa viendo si frente a un estímulo nociceptivo el animal retira, por ejemplo, un miembro o produce algún tipo de respuesta local, y en cuanto a la sensibilidad profunda, ya lo que buscamos es una respuesta conductual frente a un estímulo nociceptivo. Entonces, que el animal retire el miembro no quiere decir que haya sensibilidad profunda. Para eso el animal debería reaccionar mordiendo o ladrando, quejándose, o aumentando la frecuencia cardíaco-respiratoria o dilatando las pupilas, depende también del estado del sensorio, y de si el animal es muy estoico. Pero no confundan sensibilidad superficial con sensibilidad profunda. Por ejemplo, cuando están haciendo una evaluación medular en un animal paraparético o parapléjico. Aquí tenemos las vías involucradas en la sensación, son los tractos medulares ascendentes, y los principales que evaluamos son el fascículo de Gracilis, el de Cuneatos y el espinotalámico, que manejan la propiocepción, el dolor y el tacto. Pero bueno, cuando hacemos evaluación de la sensibilidad estamos evaluando todos.
Cuando hay una lesión en algunas de estas vías, vamos a tener según cuál ataxia o déficit propioceptivo, o directamente hipoestesia o anestesia, o según algunos casos hiperestesia o incluso alodinia. Hay una distribución de la inervación cutánea característica para cada especie, entonces distintas regiones de la piel sobre todo, pero también de estructuras más internas, van a estar dadas por cada nervio. Entonces tenemos que saber cuál es el área de incumbencia de cada nervio. Aquí lo tenemos sobre la piel, sobre todo del tronco del animal y de los miembros. Esto lo vamos a volver a ver ahora con el reflejo panicular. En cuanto a la evaluación de las maniobras posturales, lo que evaluamos básicamente es la propiocepción, que es un sentido que todos tenemos que le indica a nuestro cuerpo cuál es la posición de nuestros miembros y de nuestro cuerpo en el espacio y en el tiempo. Es la capacidad de reconocer la posición de los miembros en relación al resto del cuerpo y al ambiente, sin auxilio de la visión. Si cerramos los ojos, somos conscientes de cuál es la posición de nuestro cuerpo y de nuestros miembros. Eso es la propiocepción consciente. Entonces, evaluamos vías muy largas también. Si hay una alteración de la propiocepción, eso nos dice que hay una alteración neurológica, pero no nos dice dónde está, porque la vía propioceptiva es muy larga. Fíjense que incluye a receptores táctiles, de presión, de estiramiento y del sistema vestibular, distribuidos en todo el cuerpo y en el sistema vestibular, que viaja por vías aferentes, un nervio sensitivo, hacia la médula espinal, recorre toda la médula espinal, el tronco, y va hacia el tálamo y hacia la corteza para hacerse consciente. Y en función de eso se emite una respuesta, digamos, cuando estamos haciendo una prueba propioceptiva o una reacción postural. Y vemos la acción muscular. Fíjense que entonces hay receptores involucrados, vías aferentes, centros integradores, vías eferentes y órganos efectores como los músculos. Entonces, cuando la propiocepción falla, sabemos que hay una alteración del sistema nervioso, pero no sabemos dónde está. Mediante el examen neurológico tenemos que tratar de localizar. Esas pruebas de reacción postural son la evaluación de la propiocepción consciente e inconsciente. La consciente la evaluamos en el examen neurológico activamente, y la inconsciente la observamos durante la marcha. La reacción del salto con distintas alteraciones, la reacción de la carretilla, de hemiestación y hemilocomoción, y las reacciones de acomodación visual y táctil. En el video podemos ver la evaluación de la propiocepción consciente. Fíjense que el animal, en este caso mi perra, fulana, participando de muy mala gana, acomoda el miembro dentro de los 2 segundos. Esa que habíamos recién es la prueba del salto, esa es la prueba de la carretilla y esa es la prueba de mi marcha. La estoy haciendo con un solo miembro en este caso y con los 2 miembros de un lado en este otro caso. Y aquí vemos la prueba de acomodación visual, en la que ella está viendo la superficie y acomoda los miembros, y tapando los ojos hago que el dorso de las manos toque la superficie y debe acomodar. Eso es acomodación táctil. Hay mucho por decir de cada una de estas pruebas. Yo les recomiendo que miren videos, que lean en los libros, cada una de ellas, porque cada una de ellas nos da información específica sobre estas vías, pero sobre todo en la manera de realizarlas, para no realizarlas de forma incorrecta y sacar conclusiones erróneas. Pero bueno, siempre va a ser la recomendación ir a los libros. En cuanto a los reflejos espinales, vamos a decir algunas cosas nomás, porque no es la intención de esta charla extendernos en el examen neurológico, sino más bien tratar de ver cómo abordar en general a un paciente neurológico. En cuanto a la evaluación medular y los reflejos espinales puntualmente, saben que un reflejo espinal está dado por un receptor, una vía eferente, un centro integrador y una vía eferente a nivel medular o a nivel de tallo encefálico para los nervios craneanos. Es decir, una neurona aferente responde a un estímulo
se conecta con una neurona eferente y se produce una acción. Por ejemplo, retirar el miembro frente a una injuria. Cuando hacemos un reflejo, tenemos que saber primero qué tipo de reflejo es, qué estructura estamos estimulando, si es un músculo, un tendón, o si estamos produciendo dolor, qué nervio está involucrado en esa vía, tanto para el componente aferente como para el componente eferente. Muchas veces están compartidos, pero tenemos que saberlo. En qué segmento medular se originan las raíces del nervio que estamos estimulando, es decir, dónde se produce la integración a nivel medular. En qué segmento vertebral se encuentra el segmento medular. Vamos para atrás. Recuerden que la médula espinal está rezagada en el desarrollo y en el canal vertebral. Fíjense que queda desplazada cranealmente. Generalmente hay una correspondencia de la cantidad de segmentos medulares con los segmentos vertebrales, salvo a nivel cervical, en la que tenemos 7 vértebras cervicales en los mamíferos, pero 8 segmentos medulares. Para el resto de los segmentos, torácico, lumbar y sacro, hay una correspondencia efectiva entre médula y columna. Pero fíjense que los segmentos medulares van quedando desplazados cranealmente por una cuestión de desarrollo del animal. Y que en el caso del perro, los últimos segmentos que forman el cono medular son los segmentos sacros, son 3, así como tiene 3 vértebras sacras, tiene 3 segmentos sacros. Esos segmentos sacros se encuentran a nivel de la vértebra lumbar 5, en el caso del perro. Entonces, fíjense que los segmentos medulares sacros no están a nivel vertebral sacro, sino más cranealmente. Eso es un dato clínico muy importante y anatómico muy importante a tener en cuenta a la hora de evaluar un animal. Y por eso, ¿en qué segmento vertebral se encuentra el segmento medular que estamos estudiando? Y en qué espacio intervertebral se encuentra, por el tema de que pueda haber una hernia discal, y qué espacios intervertebrales atraviesan las raíces de los nervios también. Justamente por este desplazamiento es que se origina esta estructura que es la caudequina. No son más que los últimos nervios, sacros y lumbares, discurriendo un tramo dentro del canal espinal para poder salir por su correspondiente foramen intervertebral. En conjunto forman una apariencia de cola de caballo y de ahí el nombre de caudequina. Pero fíjense que es importante tener en cuenta qué segmentos intervertebrales, qué espacios intervertebrales atraviesa cada nervio para llegar a su correspondiente foramen. Porque por ejemplo, nervio sacro tercero discurre un gran trayecto dentro del canal vertebral y puede estar pinzado por una hernia de disco a nivel S2, S3, S1, S2, L7, S1, L6, L7, L5, L6, más o menos hasta ahí. Entonces es importante saber qué espacios intervertebrales lo involucran. Bueno, aquí lo tienen esquematizado, una vía aferente, generalmente dado por una neurona pseudounipolar clásica de la vía aferente, con su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal, que va a ir a hacer sinapsis con una neurona alfa-motora que va a producir la respuesta en este reflejo. Esto sería un reflejo monosináptico, un reflejo simple. Un reflejo complejo o polisináptico puede incluir interneuronas o incluso escapes de retroalimentación con neuronas de Renshaw, que lo que hacen es regular la respuesta en ese reflejo, sobre todo inhibirla, para que la respuesta no sea exagerada. Entonces, un reflejo puede tener vías aferentes y eferentes con fibras intrafusales y extrafusales con respecto al uso muscular. También podemos decir que las extrafusales pueden ser sensitivos del uso primario o motoneurona gamma y las intrafusales pueden ser sensitivos del uso secundario y están dadas por motoneuronas alfa. Y que también tenemos el aferente del órgano tendinoso de Golgi y terminaciones libres, sobre todo asociadas a dolor. Los principales reflejos que usamos son sobre todo los del miembro posterior, el reflejo patelar, que se origina a nivel L3, L4 más que L5,
el reflejo flexor, que está dado por el ciático, que se origina en los segmentos L6, L7 y S1. Acá tenemos dónde están esos segmentos medulares a nivel vertebral. El reflejo perineal, dado por el nervio pudendo. El reflejo panicular y a nivel de miembros torácicos, sobre todo el bíceps y el tríceps, y el reflejo flexor. Entonces, los reflejos de los que nos valemos pueden ser reflejos miotácticos, es decir, reflejos de estiramiento, en los que generalmente la respuesta es una pequeña patadita. Pueden ser reflejos flexores, en el que la respuesta es retirar el miembro, flexionar el miembro. Tenemos el reflejo perineal, en la que hay contracción de la vulva en la hembra y del ano, en ambos géneros. El reflejo panicular, que es un reflejo segmentario que hacemos a lo largo de toda la columna. Y reflejos que son directamente patológicos cuando están presentes, como el reflejo extensor cruzado y el reflejo de Babinski. La respuesta se mide de esta manera y se anota de esta manera, sobre todo para poder comunicarla. 0 cuando el reflejo está ausente o no hay respuesta, puede estar disminuido, que equivale a 1, normal, exagerado o con mioclonos, es decir, hacemos el reflejo y el animal queda dando pataditas como con clonos. Eso es un reflejo aumentado. Ahí tenemos el reflejo patelar. Fíjense que da una pequeña patadita. Es una perra sumisa, tiende a ponerse en una posición de sumisión, entonces no ayuda mucho para hacer los reflejos porque me quiere tirar el miembro para arriba, pero ahí hacíamos el gastrocnemio y ahí hacemos el ciático. Percutimos directamente el nervio de forma mediata. Y junto con la sensibilidad superficial evaluamos el reflejo flexor. Fíjense que retira el miembro y eso es el ciático, sobre todo actuando. Aquí tenemos un reflejo de Babinski en una gata. Cuando tenemos Babinski sabemos que hay algo mal. Fíjense que la respuesta anormal es abrir el miembro, los dedos. Y un reflejo extensor cruzado. Hacemos el reflejo flexor y el miembro contralateral se extiende. Eso también es un reflejo normal, normalmente no tiene que hacerlo y generalmente habla de cronicidad, de un proceso crónico. La forma de hacerlo es flexionando o produciendo el reflejo flexor sobre el miembro que está arriba y se produce el extensor cruzado en el miembro que está por debajo, damos vuelta al animal y lo evaluamos del lado contralateral, pero no deberíamos hacerlo como veíamos ahí al final con el flexor por debajo porque puede llevar a confusiones. En cuanto al reflejo panicular, es un reflejo muy útil porque nos permite neurolocalizar las lesiones con bastante exactitud a nivel de médula espinal. Una aclaración muy válida es que las pruebas, como la prueba de la propiocepción, no son grandes neurolocalizadores, pero nos dicen que algo anda mal. Por ejemplo, si yo tengo una ataxia con déficit propioceptivo, sé que el problema es neurológico, pero no sé dónde está el problema. En cambio, los reflejos son neurolocalizadores por excelencia y hay reflejos mucho más útiles que otros. Por ejemplo, el patelar y el ciático tienen orígenes medulares muy definidos y muy diferentes, entonces sabemos que si tenemos un problema un problema a nivel del reflejo patelar o del reflejo ciático, el problema puede estar en tal o cual lugar. Eso no es tan así en el miembro torácico, en el que las raíces del plexo braquial están compartidas para varios de los nervios, entonces no es tan definido. Pero si hay un reflejo que nos permite localizar con mucha exactitud un problema a nivel medular, es el reflejo panicular, que consiste en ir haciendo pequeños pinchazos con una aguja roma o con una pinza hemostática sin producir dolor en todos los segmentos. Eso hace que la vía eferente llegue a la médula espinal y viaje hacia adelante, y el reflejo se organiza o se desencadena a nivel
cérvico-torácico, digamos la rama motora dada por el nervio torácico lateral, surge de los segmentos C8 a T1 y sale con las ramas ventrales de esos nervios y se va a ir a distribuir por el músculo cutáneo del tronco, que es el músculo del panículo. Es el músculo que vemos que los animales mueven en el tronco cuando se quieren espantar, por ejemplo, a una mosca o una cosa así. Pero bueno, las aferencias son segmento por segmento y la rama eferente es única. Entonces, si yo pincho acá y pincho acá, la respuesta va a ser siempre la misma, de todo el panículo por un solo nervio. Esto es importante porque si yo pincho y no tengo respuesta, pincho y no tengo respuesta, pincho y no tengo respuesta, pincho, 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 y llega un punto en el que aparece la respuesta, puedo pensar que caudal al último lugar donde yo pinché que apareció la respuesta, se encuentra la lesión. Si no tengo respuesta en ningún punto, es posible que tenga lesionado los cuerpos de las motoneuronas que originan el nervio o directamente tenga lesionado el nervio. Y generalmente hay cruzamiento de los dos lados. Cuando yo hago el panículo de un lado se manifiesta de los dos, pero de todas formas siempre hay que evaluar el panículo bilateralmente. Y aquí lo tenemos. Cómo se distribuye metaméricamente o segmentariamente las aferencias del reflejo panicular. En realidad esto es inervación sensitiva de la piel, pero nos viene perfecto para el panículo. Y fíjense que los segmentos lumbares a nivel de abdomen se distribuyen hasta L3. Entonces yo evalúo el abdomen en 3/3, caudal, medio y rostral o craneal, y estoy evaluando L3, L2, L1 y después ya paso desde la primera costilla, desde la última costilla, a T13, T12, T11, etc. de caudal a craneal. Es decir, que cuando yo hago panículo evalúo hasta L3, hasta el segmento medular L3 con los nervios espinales L3. L4, L5 y hacia caudal se distribuyen en el miembro pelviano y ya participan en los reflejos que tienen que ver con el reflejo patelar, L4, L5, y con el ciático, L6, L7, S1. Entonces, no estoy evaluando panículo, ya hablamos de otros reflejos. El panículo va desde L3 hasta T1, C8. Aquí lo vemos, un panículo patológico. Fíjense que yo voy pellizcando, no tengo una buena respuesta. Hasta aquí. Fíjense que a nivel ya muy avanzado en el tórax, recién ahí aparece una respuesta. Caudal a eso, probablemente tenga la lesión que impide que las aferencias lleguen a integrar el reflejo panicular a nivel cérvico-torácico. Esto también lo tienen en todos los libros. En cuanto al plexo braquial, qué nervios salen, qué nervios se forman, qué segmentos medulares los componen y qué músculos van a inervar. Bueno, una foto de un plexo braquial. Y lo mismo para el plexo lumbosacro. Y aquí pueden observar el dato que yo les mencionaba, el nervio femoral, que es el que nos integra el reflejo patelar, surge a nivel L4, L5 y inerva estos músculos del miembro pelviano. Y, por ejemplo, el ciático es L6, S1 y nos permite el reflejo flexor también, es el que realiza el reflejo flexor. Pero fíjense que el femoral es L4, L5 y el isquiático es L6, S1. Entonces ahí tenemos un dato anatómico de mucho valor clínico. En cuanto al examen de nervios craneanos, lo único que voy a mencionar es esto, porque nervios craneanos da para una clase en particular muy extensa, entonces no quiero entrar en mucho detalle en esto. Solo decir que el examen de la olfacción, por ejemplo, haciendo oler al animal sustancias no irritantes, más bien atractivas, como puede ser manteca de cacao o algún bombón masticable de los que se les puede dar a los perros. Con eso evaluamos el primer par craneano, toda la vía olfatoria y el rinencéfalo y parte de la corteza
involucrada en el rinencéfalo, como puede ser la corteza entorrinal y el hipocampo. En cuanto al examen oftálmico, en un examen oftálmico completo, incluyendo oftalmoscopía y sensibilidad de los párpados de la córnea, la capacidad para parpadear, estamos involucrando un montón de estructuras y estamos evaluando un montón de estructuras. La vía visual, propiamente dicha, es el nervio óptico, el segundo par craneano. En cuanto a la posición y el movimiento normal de los ojos, evaluamos al oculomotor común, al patético troclear y al abducente o motor ocular externo. Y para un movimiento coordinado con la posición de la cabeza y el movimiento de la cabeza en aceleraciones de distinto tipo y en combinación con el sistema vestibular, evaluamos también el octavo par craneano, aunque también lo evaluamos de otra forma. El quinto es el trigémino, nos da la sensibilidad, decíamos, de la mayor parte de la cara y de la córnea. El séptimo nos produce la película lagrimal y nos permite el movimiento de los músculos faciales, incluido el parpadeo. Y la contracción de la pupila, entre otras cosas, está mediada por la contracción propiamente dicha, la miosis, por el parasimpático, que es rama del tercer par craneano. Y la midriasis, la dilatación de la pupila, por el simpático que ya describimos hoy. O sea que en una buena evaluación neurooftalmológica, fíjense la cantidad de estructuras que incluimos. En cuanto a la sensibilidad de la cara, el quinto par craneano, ya lo dijimos, la evaluación de los músculos de la cabeza y de la cara, masticadores del trigémino, faciales del séptimo, evaluación de la función vestibular, la rama vestibular del vestíbulo coclear, evaluación de la función auditiva, rama coclear del vestíbulo coclear, evaluación de la deglución, fíjense también la cantidad de nervios involucrados, el trigémino, el facial, el glosofaringeo, el vago y el hipogloso, tienen que ver con las distintas fases de la deglución y de la posición de la lengua, la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Cuando evaluamos la sensibilidad gustativa, eso es muy subjetivo, pero básicamente si el animal acepta y mastica bien y traga bien algún elemento palatable, como decíamos hoy, un bombón. La evaluación de la función laríngea, reflejo tosígeno o directamente reflejo deglutorio. Evaluamos en parte el nervio vago. Y la evaluación del espinal accesorio, que tiene que ver sobre todo con el tono y la posición y la atrofia de los músculos, sobre todo cervicales. Hasta aquí bastante de lo que tiene que ver con el nivel de diagnóstico neuroanatómico. Cuando localizamos la lesión y estamos seguros de que hay una alteración del sistema nervioso, tenemos que emitir una serie de diferenciales o por lo menos presuntivos. ¿Cuál pensamos que es el problema? Según el curso de la evolución, esto puede ser un problema vascular, un problema compresivo, una neoplasia. Bueno, eso es un problema dependiendo de dónde esté la lesión, dónde pensamos que está la lesión. ¿Cómo llegamos a esta serie de diferenciales o presuntivos? Bueno, como decíamos, teniendo en cuenta el curso y la evolución del cuadro. Y teniendo en cuenta esta mnemotécnica, que es la de vitamina D. Esta es muy común, la pueden haber escuchado, está también en todos los libros. Y que incluye alteraciones vasculares, iatrogénicas o inflamatorias, tóxicas, anormalidades del desarrollo, metabólicas, iatrogénicas de nuevo, degenerativas, neoplásicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una alteración del sistema nervioso que se da de forma aguda o hiperaguda y que va resolviendo con el tiempo, podemos pensar que es un problema vascular, por ejemplo una ACV. Si es una enfermedad que empieza de a poco y va empeorando con el paso del tiempo y empeora generalmente de forma bastante rápida, podemos pensar que es una enfermedad inflamatoria que avanza. Las traumáticas y tóxicas suelen tener un curso similar a las vasculares. Las anomalías del desarrollo generalmente tienen un curso estático. Las metabólicas son intermitentes, fluctúan según fluctúe la dieta y el nivel de hormona involucrada en la patología. Y las neoplásicas, sobre todo las neoplasias que van creciendo, pueden ser benignas o malignas, pero sobre todo las malignas,
con el paso del tiempo van creciendo y van produciendo cada vez más signos según las estructuras que lesionan o que comprimen. Y las degenerativas también generalmente suelen ser progresivas. Entonces, teniendo en cuenta la edad del animal, pensando en la posibilidad de que sea un trauma o las costumbres del animal, o decía hoy la edad pensando en una neoplasia o en una degenerativa o en una anomalía del desarrollo, o el estado sanitario del animal pensando en una inflamatoria o una infecciosa, o la posibilidad de que haya consumido algo tóxico, sobre todo eso se da en animales jóvenes, pero bueno, puede pasar a cualquier edad. Todas estas cuestiones se tienen que tener en cuenta para tratar de establecer cuál puede ser el origen etiológico, o por lo menos la presunción de dónde puede venir el problema. Una vez que tenemos nuestra lista de diagnósticos presuntivos, tenemos que valernos de algunos métodos complementarios para tratar de descartar o confirmar el diagnóstico y llegar al diagnóstico etiológico lo más certero posible. Muchas veces con el examen neurológico llegamos a la fase de localización neuroanatómica. Como les decía, es el objetivo más importante del examen neuroanatómico. Muchas veces logramos hacer diferenciales o presuntivos en base a la anamnesis, la historia clínica y la reseña. Muchas veces la cosa se resuelve en este punto, que es hasta donde la gente puede llegar a veces. Muchas veces tratamos en el aire y logramos cierta mejoría, incluso la curación o cierta calidad de vida. Y muchas veces los dueños están dispuestos y podemos implementar los métodos complementarios que requerimos y podemos lograr un diagnóstico etiológico y podemos instaurar un tratamiento médico acorde, bien específico, y podemos decir que podemos curar al animal. Mientras más seguros estemos de que estamos frente a un diagnóstico lo más etiológico posible o lo más diferencial posible, con mayor seguridad podremos establecer un pronóstico y una terapia lo más específica posible. Pero no siempre es el caso y no por eso hay que frustrarse. Esta charla tiene como objetivo que vean cuál es el abordaje de un paciente neurológico. Las posibilidades son en realidad muy diversas porque hablamos de paciente neurológico en general, pero pueden ser enfermedades del nervio, enfermedades del músculo, de la placa neuromuscular, una enfermedad medular, puede ser vascular, puede ser compresiva, puede ser toxicológica, puede ser infecciosa e inflamatoria. La verdad que hay muchas variantes y ni que hablar de cuando hablamos de que el problema puede estar en la cabeza. Lo importante es que se valgan de estos recursos, si les sirve, esperemos que sí, para poder hacer frente a un paciente con presunción de enfermedad neurológica. Aquí tenemos la bibliografía. Bueno, yo saqué mucha información de 2 cursos que hice hace unos años, de libros de anatomía, de neurología, de humanos y de animales. Y aquí les dejo mi contacto, ahí tienen mi correo por cualquier duda que tengan. Esta fue una charla introductoria con algunos conceptos básicos, con alguna cuestión de examen neurológico muy por arriba, que tenía por objetivo solamente saber cómo encarar o tratar de ayudarlos a encarar un paciente neurológico. A fin de la semana, el viernes, nos encontraremos luego de que hayan visto esta charla para discutir algún caso medular y algún caso intracraniano para ver cómo podemos abordarlo y cómo podemos tratar de resolverlo. Bueno, espero que les sea de utilidad. Cualquier cosa estoy a disposición. Nos vemos el viernes. Saludos.